Yo no conozco a Johannes Kaiser, ni siquiera he estado cerca de él. No soy su amigo, tampoco quiero serlo. Él es la persona que yo he elegido para que se haga cargo de mi país por los próximos 4 años. Estuvo 8 años a cargo de la Contraloría e hizo absolutamente nada. Orquestó y negoció con el Partido Comunista y el Frente Amplio la entrega de la Constitución para el primer pluriplebiscito. Vamos a ser el país que derrotó 2 veces al comunismo. Saludos y mis respetos, patriotas, libertarios, reaccionarios, antiprogresistas y por supuesto anticomunistas. Gente de buen vivir, chilenos bien nacidos, hijos de la tierra de Rodríguez y Carrera. Esto es Kaiseristas, un espacio dedicado a escuchar y comentar el mensaje de Johannes Kaiser, nuestro futuro presidente de la República, en directo desde el taller de motos del Honesto Joe. La primera vuelta ha concluido, queridos amigos, y lamentablemente quedamos en el camino. Por ahora, Johannes sacó el 13.94% de las preferencias, que equivale a 1.672.088 votos. Jara, la candidata de ultra izquierda radical comunista, obtuvo un 26.76% de las preferencias, que equivale a 3.211.091 votos. ¿Qué nos dice esto? Pues muchas cosas, pero lo más importante es que la candidata comunista está muy por debajo de su piso político del 30% de termocéfalos que siempre votarán por la ultraizquierda radical. Entre Kass y Kaiser, Kass
obtuvo 24.05% de un total de 2.885.165 votos, es decir, solo 10% más que Kaiser. Y Parisi, bueno, Parisi solo supo llegar de la manera correcta a los votantes descontentos con sus sectores. No me extraña para nada que tanta gente por arte de magia le haya dado el voto solamente por lindo. Además, lo más probable es que él ya no se encuentre en el país. En todo caso, no olvidemos que a Parisi le costó 3 elecciones llegar a la gente como lo hizo Kaiser a la primera. En fin, ahora veremos si el PDG está en el lado correcto de la política o es comunista. En fin, tal como lo dijo Johannes, el camino comienza aquí. Y esto es justo lo que haremos. Seguiremos a Kaiser, seguiremos propagando su mensaje sin descanso, aunque haremos algunos cambios en el contenido del programa. Como lo postuló George Santayana en su obra La vida de la razón, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y es justo lo que haremos. Han jodido tanto con el legado de Boric aquí, el legado de Boric allá. Pues bien, les daremos en el gusto. No dejaremos que el legado de Boric se olvide. Por eso hoy comenzaremos el ciclo Las grandes cagadas del gobierno de Boric y sus amigues. Primera parte. Pero antes, quiero mencionarles la lista de algunos personajes que extrañaremos porque quedaron fuera de la elección. Tales como Rubén Oyarzo, saliste del PDG para entrar a un partido que desaparece y ahora perdiste la elección. Muy buena jugada, hermano. La señora Carmen Herr, la extrañaremos, señora. Jaime Naranjo, nunca me quedó claro si era Orellana o Arellano. En fin, parece que nunca lo sabremos. Hugo Gutiérrez, Tomás Cris, Insulza. A este señor no lo entiendo. Es un señor de edad y quiere seguir en la política. ¿No tendrá nietos para disfrutar? ¿No tendrá algún fondo que se haya comprado para descansar bajo la sombra de un parrón? ¿Cómo atornillarse tanto al poder? Bueno, imagino que debe tener buenas razones para no querer estar en su casa. Ah, Gaspar Rivas. Yo pensaba al principio que Gaspar Rivas era producto de mi imaginación, pero resulta que no es así. Hay gente que vota por tipos como él. Interesante para estudiarlo. Bueno, continuemos. Rodrigo Retti, Erika Olivera, Pepa Hoffman, fue duro para Pepa haber perdido. Camila Busante, Mariano Rendón, el que le aforró Rabinet. Carolina Marzán, esposa de Claudia Redondo y madre de la ministra Arredondo, Carolina Redondo. Todos una familia completa viviendo del Estado. Claudia Mix, Tomás de Repentería, Dauno Totoro, Fabián Puelma, Bárbara Brito, Claudia Pons, Arturo Barrios, Elia Molina, Alejandra Plasencia, eso hay que celebrarlo, Alejandra Plasencia, Andrés Joanet y Elisa Loncón, la Mapundun Cosplay bilingüe, que nos trae este notable recuerdo con mucho cariño. Va video. Old lady, one old man, a young woman and a young boy. The old lady, she wanted to send people to the Nagmapu, but in the Wenumapu there are positive and negative forces. Those forces fought each other, fall down to the Rainy Wenumapu, crossed the Nagmapu, and went to Minchemapu. Was very difficult for them to go out. First, one forces go out and formed the mountain, the volcanoes. And then the other force went out and formed the rain and the cloud. So the Nagmapu had mountain, volcano, fire, and water. Then the old lady sent the young lady, Kalfuwenu Ilcha. Kalfuwenu Ilcha walked in Nagmapu
with bleeding feet. Qué lástima no saber inglés, no le entendí nada. Tremenda senadora que nos perdimos, ¿ah? Bueno, ahora hablemos de los partidos que cooperaron. Partido Radical. Momento. Paren todo. Esto lo digo en serio. Lamento mucho la desaparición del Partido Radical. Un partido de la política histórica de nuestro país. Fundado en 1858. El partido de Pedro Aguirre Cerda, de Juan Antonio Ríos, de Gabriel González Videla. Lamentable. Los zurdos no tienen ningún derecho a destruir el patrimonio histórico político de Chile. Qué lástima. Aunque tengo una teoría con respecto a esto. Pero solo una teoría, no lo tomen en serio. ¿Ok? La democracia cristiana, impulsores del golpe de Estado contra Allende. El Partido Radical de Gabriel González Videla, impulsores de la ley maldita que proscribía al Partido Comunista. Y si resulta que son venganzas del Partido Comunista hacia estos dos partidos políticos, y si se infiltraron desde las bases para destruirlos desde adentro. Recuerden que los miembros del Partido Comunista comienzan su militancia desde los 12, 14 años. Ahí se las dejo, pero solo una teoría, es probable que esté equivocado. Continuemos. Acción Humanista, desaparece. Demócratas, Evópolis, desaparece. Amarillos por Chile, Partido Social Cristiano. ¡Oh, el Partido Social Cristiano! Lo lamento mucho, los hermanos. Hermanos, bienvenidos al Partido Nacional Libertario. Los esperamos. Partido Humanista y un montón de partidos más, onda veganos, vegetarianos, como Federación Regionalista Verde Social, Alianza Verde Popular, Ecologista Verde y todas esas malezas. Bueno, los extrañaremos, muchachos. En realidad no. Ahora sí, vamos con el contenido. Comencemos con el ciclo Las grandes cagadas del gobierno de Boric y sus amigues. Primera parte. Comencé a hacer una recopilación de las grandes cagadas de este gobierno UIRC, ultra izquierda radical comunista, eso lo inventé yo, y me encontré con tanto material que pasó de ser un sencillo flashback a un completo y complejo raconto, por lo contundente de la información. Una de las cosas que me llamó fuertemente la atención es que todo estaba de una u otra manera conectado entre sí. No importa la fecha en que sucedieran los hechos, se repetían los nombres de personas y los modus operandi, siendo la mentira el mortero base que unía todo. Con un evidente desapego emocional y empático tratándose de los más vulnerables y desposeídos, los mayores afectados, aunque no me extraña para nada, porque estos zurdos caviar, o como me gusta llamarlo a mí, luchadores sociales de salón, son el resultado fiel de ser una generación de pendejos cuicos hijitos de papá egresados de colegios para triunfadores, donde las notas son facturadas y criados sin apegos emocionales por nanas puertas afuera. En fin, el resultado, un desastre administrativo tal que llevó casi a la quiebra a un país que siempre se caracterizó por ser un ejemplo de orden y éxito en Latinoamérica. Mi país, Chile. En la próxima hora nos vamos a dedicar a platicar acerca de los diversos episodios de esta surrealista, macabra y degenerada película de terror denominada... Pero Bori va a cambiar todo. La pregunta es, ¿son errores? ¿Son accidentes? ¿O es parte de un plan muy bien ejecutado? Eso tendrá que decidirlo usted, señora, señor. Yo solo entregaré los antecedentes, así que traiga su mate, su café, su chelita o su bien merecida copa de vino y entremos en materia. Pero vamos a partir suavecitos para comenzar y poco a poco nos iremos poniendo más salados. Es mucha la información. Recuerdo que en marzo del 2022, en la localidad de Temucuicui, recibieron a balazos a la señora Isquiasiches y su comitiva en su primera semana de trabajo como ministra del Interior y Seguridad Pública. Recordemos aquel momento.
Impresionante, ¿no? Algo que no deja de llamar la atención, o por lo menos curioso, es que fue Carabineros los que intervinieron para sacar a la señora Isquia de la balacera. Los mismos Carabineros que estos octubristas querían refundar. Fue sin duda un movimiento estúpido e irresponsable de parte de las autoridades que en ese momento se creyeron su discursillo de ser defensores de los pueblos originarios, como si ellos necesitaran ser defendidos. Ellos solo quieren que los dejen en paz. Ya que estamos hablando de la señora Isquia, recordemos otro cagazo. Más tarde ese mismo año, en el mes de abril, la señora Isquia mintió en sesión de comisión en el Congreso Nacional, en formato cagüín. Denunció que durante el gobierno de Piñera se había enviado un avión con ciudadanos extranjeros expulsados de Chile rumbo a Venezuela, pero que este había regresado con todos los pasajeros a bordo, tal cual se fue. La acusación apuntaba a un presunto fracaso en los procedimientos de deportación llevados a cabo por el gobierno anterior. Recordemos aquel momento. Uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Y eso fue algo que nosotros no teníamos idea. Con todos los pasajeros expulsados. Lo que sí quiero desde ya señalar que si nosotros hiciéramos eso sería portada de la segunda del mismo día que ocurrió. Así que mis felicitaciones al gobierno anterior porque tuvo la capacidad de tapar esto con tierra no sé cómo, pero realmente es algo gravísimo, pero gravísimo. Además la cantidad de recursos que es trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero. ¿Dónde están esas personas? Tal vez esas personas están indultadas o con pensiones de gracia, quién lo sabe. Sin embargo, el supuesto incidente resultó ser falso. Funcionarios de la administración de Sebastián Piñera desmintieron la denuncia de Isquia, lo que generó una fuerte polémica y cuestionamientos hacia la ministra. Al darse cuenta del error, la señora Isquia se vio obligada a rectificar y como buen punga ofreció disculpas públicas por Twitter. Les recuerdo que mentir en una sesión de comisión en el Congreso es penado con sanciones administrativas. Pero por supuesto no ocurrió nada. Continuemos con el Festival de Cagazos. Unos meses más tarde, en diciembre de 2022, el gobierno emitió un comunicado oficial anunciando que el presidente Boric indultaría a 10 personas por delitos durante el intento de golpe de Estado a Sebastián Piñera y al frentista Jorge Mateluna. Más tarde, Presidencia comunicó oficialmente que el indulto no sería para 11 personas, sino que para 13. Ese día, el presidente Boric señaló que los indultados eran jóvenes, no son delincuentes, cito textual. Veamos esta secuencia. A personas condenadas por incendio, por saqueo, por delitos que revisten gravedad. Desde mi punto de vista no es aceptable pensar en un indulto para todos. 11 nombres, luego hubo un error en que aparentemente personas del listado no estaban indultadas y finalmente fueron 13. ¿Fue solamente un error de comunicado? No, al parecer lo que entiendo, porque ustedes estábamos acá, tuve una actividad en la Florida en la mañana, después acá, pero la decisión fue indultar, y es una decisión muy meditada, algo que no es sorpresa, es un compromiso, yo cumplo mis compromisos, a 12 personas, 13 personas. 13 personas es el número total, por lo tanto en el primer comunicado que se emitió hubo 2 que no sé por qué no se incluyeron en el listado, pero eso se solucionó inmediatamente, así que pueden tener la tranquilidad que esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que tenemos que sanar estas heridas. Acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Y un compromiso personal que yo tenía, son decisiones complejas, pero
la asumo responsablemente y esa fue mi decisión, así que para que quede claro y después... ¿Usted sigue pensando que quienes fueron beneficiados con los indultos no son delincuentes como lo dijo en su declaración en ese momento? Estamos hablando en este momento... Estamos hablando de inseguridad y delincuencia. No, estamos hablando de asesinatos. Sí. Estamos hablando de casos graves, de un carabinero muerto, estamos hablando de asesinatos en diferentes barrios y por lo tanto comparar una cosa con la otra del estallido social... No hay una comparación, me parece presidente. Lo que sí... Estamos hablando un minuto después de lo mismo. Presidente, sí, y por eso yo hacía la bajada respecto a lo sensible que es este tema para la ciudadanía. Por eso yo se lo pregunto, ¿no? Porque este es un tema que a muchos les costó entender respecto a por qué se estaba beneficiando con indultos a personas que habían participado de delitos. Usted puede ahí darle la connotación que quiera a la gravedad de esos delitos. Pero usted dijo en ese momento... La connotación y la gravedad no se la doy yo, se la da la justicia y lo que nosotros hicimos... Y la justicia también determina quiénes son responsables. Pero resultó que eran unas joyas. Entre ellos habían algunos que cumplían penas por delitos graves, como homicidio frustrado a funcionarios de PDI, lanzamiento de molotov, incendio y receptación. Otros tenían un prontuario más o menos contundente. Pero, como todo delincuente, la cana les tira. Algunos han sido detenidos nuevamente por otros delitos. La naturaleza siempre regresa a su curso normal. Ahora hablemos del indultado número 13, Jorge Mateluna. ¿Quién es Jorge Mateluna? Ojo con esto porque en los detalles se va comprendiendo todo. Oriundo de Renca, entró a las Juventudes Comunistas a los 12 años. ¿Les recuerda algo? A los 14 se sumó al FPMR Autónomo. Autónomo. No tengo idea qué significa eso, pero da lo mismo. ¿Qué es el FPMR? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez es una organización guerrillera chilena de ultra izquierda radical, un peligroso comando urbano fuertemente armado y entrenado, de ideología político marxista-leninista, exacto como el Partido Comunista, y de orientación revolucionaria, es decir, no existe ninguna posibilidad de sentarte a dialogar con estos sujetos. Fundado oficialmente en 1983, el FPMR tuvo por objetivo inicial intentar el derrocamiento por la vía armada de la Junta Militar de Gobierno de don Augusto Pinochet Ugarte, el en ese entonces presidente de la República. ¿Existe aún? No lo sé. Posiblemente existe aún. No tengo antecedentes de que así sea, pero tampoco tengo dudas. Dato interesante, según lo que he leído, Michelle Bachelet perteneció al FPMR también. Bueno, continuemos con Mateluna. A los 18 años fue detenido por un asalto a un supermercado en Conchalí, donde lamentablemente mataron a un guardia de seguridad inocente. Fue condenado a cadena perpetua, pero dejó la cárcel luego de que el presidente Ricardo Lagos lo indultara. Aunque con otra ley recibió este beneficio por segunda vez. La condena a Mateluna, que fue ratificada por la Corte Suprema, fue cuestionada por Boric, lo que abrió una fuerte controversia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. La respuesta de la Corte Suprema fue, y cito textual, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Luego agregaron, ni el presidente de la República, ni el Congreso Nacional pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, por muy merluzo que éste sea. Lo último se lo agregué. Ahora viajemos a septiembre del 2022. El incidente de Boric con Israel. El primero. Boric se negó a recibir las cartas credenciales del embajador de Israel, Gil Artzelik, en una ceremonia previamente programada en el Palacio de la Moneda. No era que el embajador apareció de repente y Boric no podía recibirlo porque se estaba duchando. Era una reunión oficial agendada previamente, como todas las reuniones con embajadores que se gestaban en ese tiempo. Pues no,
no lo recibió, argumentando respuesta diplomática a un incidente producido en esos días en la Franja de Gaza entre tropas israelíes de asalto y niños palestinos. Vamos al video. A la moneda, llegué a la moneda y allá no me dejaron entrar. Así comenzó el incidente, lo contó el principal afectado, el embajador de Israel en Chile, a quien el presidente Boric se negó a recibir. Recuerdo un momento brillante del diputado Gonzalo Winter. Haremos una pausa para recordar ese momento. El en ese entonces diputado Gonzalo Winter no podía quedar en menos y despertó ese día y se dijo a su yo interior: ¿cómo puedo superar esto? Propuso un embargo a Israel, dejando en claro que no tiene idea lo que es un embargo de armas. Señor Winter, Israel nos vende armas a nosotros, por lo tanto, los que están en posición de hacer un embargo de armas son ellos a nosotros. Los que embargan son los que venden, no los que compran. Vamos a recordar ese brillante momento del señor Gonzalo Winter. En este momento, la población palestina está siendo víctima de un genocidio. No caben vacilaciones ni medias tintas frente a algo de esta magnitud. El gobierno debe hacer un embargo de armas a Israel, debe terminar con todo tipo de importación de productos de Israel y debe articularse internacionalmente para enfrentar al criminal de guerra que es Benjamín Netanyahu. Si usted, señor Winter, compra un refrigerador y no lo paga, se lo embargan. ¿Entiende cómo funciona? El señor Winter se ha ratificado como diputado en esta elección pasada, así que va a seguir brindándonos momentos tan brillantes como este. Más tarde, en marzo del 2024, el presidente Boric, para consolidar la cagada diplomática, ordenó una exclusión de Israel como expositor en la Feria Internacional del Aire y el Espacio FIDAE, argumentando coherencia con la postura del gobierno respecto a los ataques en la Franja de Gaza por parte de Israel. Esta decisión generó críticas debido a su impacto en las relaciones bilaterales y en contratos de armamento entre ambos países. Vamos al video. En función de la crítica política o de las trincheras contingentes se ataquen estas decisiones, pero acá yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo, porque lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento a Chile. Miren, en mi opinión personal y muy personal, creo que no sé qué tan astuto es comprarle armas a Israel, considerando que es una nación que ha demostrado tener muy poco respeto a los códigos de guerra y mucha hambre ocupacionista. Pero por otra parte, ejercer de manera irresponsable y poco inteligente el cargo de presidente de la nación ante temas tan delicados es una instancia que nos compromete a todos como república. Sin duda, el 2023 fue destacado por un cagazo de marca mayor, porque este fue un manotazo particularmente osado por parte del gobierno. Hablemos de Corfo y el legado de Marcel. Este tema está relacionado con platas. Vamos a las cifras. Marcel pronosticaba un déficit estructural del 1.9% del PIB, Producto Interno Bruto, y en la realidad el 2024 arrojó un 3,2% del PIB. Para este 2025, porque es de año a año, Marcel pronosticó menos del 1,1% del PIB y tampoco cumplió. La deuda pública alcanzaba en el 2022 a 37% del PIB. El 2025 llegó al 42.2% del PIB. El IFP, Informe de Finanzas Públicas, del cuarto trimestre del 2024, la deuda pública aumentó en 34.931 millones de dólares. A eso súbenle que la ley de presupuesto del 2025
les permite endeudarse en otros 16.000 millones de dólares adicionales. Ojo, que esto es importante explicarlo. Las cifras que estamos mencionando están en dólares, lo que significa que cada monto del que estamos hablando, para saber cuánto es en pesos, hay que multiplicarlo por el valor dólar día. Más o menos 930 pesos, que es el rango en el que se ha estado manteniendo durante este tiempo. Continuemos. Vaciaron completamente el FES, Fondo de Estabilización Económica y Social, un fondo creado para apalear emergencias como posibles terremotos, maremotos o incendios, por ejemplo. Quiero hacer un punto aquí porque recuerdo que en comisión del Senado, Javiera Martínez, la mejor directora de presupuestos de la galaxia Star Wars, Star Trek, Galáctica, Cosmos, Battlestar Galactica, Stargate Atlantis, etcétera, 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 declaró que los dineros para la reconstrucción de los incendios de Viña del Mar que no se han ocupado regresaron a este fondo, el FES. Veamos este video. Termino con la siguiente pregunta. Las platas que no se han ocupado en la reconstrucción de Viña y Quilpué, ¿están guardadas, están en un fondo especial, pasaron a fondos generales? Porque ese era el fondo de 800 millones, de los cuales solo una parte menor se ha ocupado. Eso es lo que determina la ley, es que el 2026, de no utilizarse los recursos, pasan al FES. Tal como fue el FED, pero en el FED no quedaban recursos, pero sí para el... pero que amplíen el marco de gasto, son financiamientos, pero amplían el marco de gasto. O sea, la parte, perdón directora, para terminar, la parte de los 800 millones no invertida en la reconstrucción de Viña y Quilpué pasarían el año 2026 al FES. Sí, eso es lo que nos está diciendo. A menos que se prolongue... tendríamos que prorrogar la ley, el plazo de la ley, para que sí, no se vaya a ese fondo y sigan, digamos, imputadas a la reconstrucción. Que es un tema que deberíamos tomar nota. Pero sí, claro, pero mientras eso no se haga... Va a pasar al FES. Vamos a ver si es cierto, porque si mal no recuerdo, Piñera dejó un fondo de emergencia por un total de 9.651 millones de dólares. Recuerden multiplicar los montos por 930 para llevarlos a pesos, el cual se encuentra completamente vacío. Veamos un recuerdo del Tatán. Hemos dejado un fondo para el futuro gobierno, tal como lo acordamos con ellos. Existe un fondo de libre disponibilidad que está absolutamente intacto, que son más de 700 millones de dólares. Existe un fondo para gasto de salud, porque era previsible que la pandemia no iba a terminar ni el 1 de enero ni el 11 de marzo. Tenemos que seguir enfrentando y protegiendo la salud y la vida de los chilenos. Y por eso hay un fondo por 896 millones de dólares, que es el Fondo de Salud. Y finalmente hay un fondo social para empleo, para innovación, para pymes, que son 721 millones de dólares. Y por tanto hay fondos especiales en la ley de presupuesto, uno de ellos de libre disponibilidad, que está intacto, por una cifra de 2.334. Bueno, vamos a ver si es cierto. Retomemos el legado de Marcel. Le sacaron 3.500 millones de dólares a Corfo, que equivale a 4.5 puntos del PIB. Para los que no lo saben, el PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado, como anual o trimestral. Depende. Nadie sabe en qué gastaron estos dineros, aunque se me viene a la cabeza un recuerdo, una charla que dio un parásito español llamado Íñigo Errejón o algo así, que recomendaba al Frente Amplio chileno utilizar las fundaciones, entre otros mecanismos,
como herramientas de financiamiento cuando el sector no estuviera en el gobierno, y con eso financiar todas sus estrategias, campañas, movilizaciones, marchas, protestas, trabajos ejecutivos, orgías, etc. Veamos un video muy interesante con respecto al señor Íñigo Errejón. Compañeros de Revolución Democrática, a todos los compañeros del Frente Amplio, a todos los diputados y diputadas, al senador, a todos los cargos electos, a todas y cada uno de los militantes, a todos los compañeros que con el cariño, con la presencia o con el trabajo nos habéis acogido, y recibid un caluroso y fraternal abrazo de parte de mi fuerza política, de parte de Podemos, de parte de nuestros millones de votantes. Continuemos. La deuda externa, la famosa deuda externa del segundo trimestre del 2025 llegó a 89.797 millones de dólares, que representa un 3.81% más que el trimestre anterior y un 12.35% más que el promedio anual. Cifras confirmadas, fuente BioBio. Grande tío Melipaz. El Ministerio de Hacienda proyectaba una recaudación significativa con la medida de repatriación de capitales, esperando que una parte importante de los fondos mantenidos en el extranjero por ciudadanos y empresas chilenas regresara al país. Sin embargo, la realidad fue muy distinta a la meta puesta por el gobierno, con una recaudación mucho menor a la prevista, lo cual es raro considerando que el socialista Mario Marcel estaba acompañado de la antes mencionada, según él, mejor directora de presupuesto de la galaxia, desde Tatooine hasta Camino, pasando por Coruscant, y gran comedora de pizza, masa casera, salsa marinara, queso, mozzarella, pepperoni, cebolla, pimiento verde, aceitunas negras y verdes, champiñones, tomates cherry y jamón cocido. No olviden la piña, es decir, con todo, y pagado con nuestros impuestos. Sus impuestos, señora, señor. Cuando vaya a comprar el pan, que ya está a 2.300 pesos el kilo, y ya tenga que comenzar a comprar menos porque no le alcanza, recuerde que no le alcanza porque ella, la mejor directora de presupuesto, tiene que comer su pizza. Aquí les dejo un verdadero ejemplo de ineficiencia. Veamos este video. Sí, ojo, tiene razón el diputado. Pero estos son, o sea, esta es la última versión que te interesa. Pero esta que entregaron, estoy mirando y solo el 7,8 y 7,9 proyectados. El que proyectaron, tiene razón el diputado. Javiera. Sí, es que la impresa no coincide con... Para que lo sepan, esto no coincide con lo que tenemos digital. Presidenta. Le podríamos mandar... Senador Coloma. Que claro, de nuevo... Directora, que quede claro, la página coincide pero no las cifras. Claro. Eso es lo que está planteando. Entonces, el 7,8%. Cuando dicen que el neto dice ahí 8,4, acá dice 8,3. Tributación privada, hay 67, hay 68. Entonces, no coincide, tiene razón, es muy difícil entender. Es que, cuidado, porque tenemos una digital que coincide, en la que yo bajé de mi computador, coincide con la proyectada, pero no coincide con esto. Tenemos un problema. Podemos... La que tengo yo sí. No sé bien el circuito de cómo le llega la digital, pero ¿podemos enviar nuevamente la digital? La proyectada. La que yo mandé por WhatsApp, senador Coloma, si la puede revisar, es exactamente igual a la proyectada. La estoy mirando acá, página 28. Ah, no, tienes razón. No, es igual a la empresa la que directora, está, tenemos un problema. Hay la que un problema usted me mandó, de dos tipos de números diferentes. La que usted mandó a la comisión no es igual a la que estamos proyectando.
Lo que pasa es que se manda, como llegó atrasada a la tablet, puede ser que haya sido una versión anterior. Es la versión anterior, entonces por favor mándenos la correcta, porque tenemos... Necesitamos la buena. En fin, el 2024 el país creció un 0,1% y Camila Fake News Vallejo celebraba descalificando y llamando a todos agoreros. Con respecto a lo de Corfo, estos choreros se intentan justificar argumentando que durante el gobierno de Piñera también se hizo esto de retirar dineros de Corfo. Y es verdad, se retiraron $1.000 millones, pero fue para pagar las vacunas que se compraron durante la pandemia. En cuanto a estos gatos de campo, no se sabe qué hicieron con el dinero. Dato interesante, el socialista Mario Marcel renunció a su cargo 7 meses antes de terminar este gobierno, quedando curiosamente fuera del rango de tiempo para una acusación constitucional. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Señor Marcel, la plata en un momento va a hacer falta, así que cuando ese momento llegue, golpearemos su puerta. Otra de las grandes cagadas de este gobierno ha sido el caso de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Esta fue de antología. El gobierno intentó comprar la casa para transformarla en un museo, pero en 4 días la operación fue frenada tras detectarse errores en el proceso. La compra fue gestionada por el Ministerio de Bienes Nacionales y aprobada por la Contraloría, pero el problema radicaba en que la ministra de Defensa, Maya Fernández, en ese entonces, es dueña de parte de esa propiedad. Vendérsela al Estado es inconstitucional. Los miembros del Estado no pueden celebrar contratos con el Estado mismo, según la Constitución. En el caso de la casa de Allende, la ex senadora Isabel Allende y la ex ministra de Defensa Maya Fernández se vieron inhabilitadas para participar en la compra-venta porque son parlamentarios y ministros, respectivamente. El artículo 60 de la Constitución establece que un parlamentario cesará de su cargo si celebra contratos con el Estado. Y el artículo 37 establece lo mismo para los ministros. Ante la controversia, el gobierno anuló la compra y reconoció fallas en el procedimiento, señalando que se trató de un error en la interpretación de la normativa. Todo partió con una idea aparentemente inofensiva del gobierno del presidente Boric: destruir el legado de transformar la casa de Salvador Allende, ubicada en Providencia, en un museo que rescatara los aspectos más íntimos de su legado político. Pero el capítulo se cerró con un duro golpe para el socialismo chileno y la hija del expresidente, la senadora Isabel Allende, destituida. El Tribunal Constitucional decidió por amplia mayoría destituirla de su cargo en el Congreso Nacional de Chile por haber firmado la compra-venta de la propiedad, aun cuando la Constitución chilena le prohibía celebrar contratos con el Estado, como lo mencionamos anteriormente. La decisión del organismo es inapelable y ha sido lamentada tanto por la propia legisladora, lógico, como por el gobierno chileno, lo cual me importa una hectárea. Allende afirmó a través de un comunicado que tiene la certeza de haber actuado siempre con total integridad. Eso depende de lo que entienda usted por integridad, senadora Allende. Digo, ex senadora. Ahora, vamos a algunos detalles sabrosos. Tras la venta de la casa al Estado de Chile por 993 millones de pesos, la Fundación Salvador Allende quedaba a cargo en forma inmediata de la fundación, de la cual
la ex senadora Isabel Allende es miembro honorario junto a su hija, o sea, les compraban la casa, pero seguían a cargo de ella. Sigamos. La venta de la casa no incluía los muebles. Eso no requiere mayor explicación porque es exactamente lo que se están imaginando. ¿Cómo puedes tú hacer un museo para interpretar el legado de Allende con una casa vacía? Continuemos. Fueron muchos los funcionarios del Estado que habrían advertido acerca de los problemas que traería esta maniobra y aún así siguieron adelante con la tranza. Otros antecedentes. Los 993 millones que vale la casa se explican porque el plano regulador permite construir en altura en Providencia. Por esa razón aumenta la plusvalía de los terrenos. Pero si la declaraban monumento histórico, para preservarla, su valor bajaba a la mitad. La pregunta es la siguiente: si la intención era preservar la propiedad para transformarla en un museo, ¿por qué no la declararon monumento histórico antes de la venta? Otro detalle sabroso: la Fundación Allende es presidida por Marcia Tambuti Allende, hija de Isabel Allende y pareja del abogado Felipe Bío. Este abogado es representante de la familia en la transacción. No me digas. Otro dato curioso: esto se descubrió por accidente durante una investigación por otra causa en un pinchazo telefónico relacionado con Crispy. Existen muchos más antecedentes acerca de este hecho. Sin embargo, la Fiscalía Regional de Coquimbo decidió no perseverar en el caso. Todas las causas que llegan al presidente siempre quedan en nada. Patriotas, libertarios, hermanos chilenos, queda mucha tela aún por cortar. Queda ver el caso Procultura, Democracia Viva, el caso Sierra Villa, las muertes en el Palacio de la Moneda, la hormonización de los niños en las escuelas y colegios, el fallido golpe de Estado a Piñera, los robos de dinero, inmigración, la caja fuerte de Jackson y sus sobrinos, y el que según mi opinión es el peor de todos los casos y que será recordado durante siglos: el asqueroso caso Monsalve. ¿Saben? Los chilenos, y me incluyo, no le hemos tomado el peso a lo que realmente ha significado poner en el poder a estos degenerados. Yo no voté por ellos, pero estoy dispuesto a compartir la responsabilidad. La culpa de todo lo que estamos viviendo en estos momentos es nuestra, pero no solo por haberles dado el voto, también porque siempre terminamos olvidando el daño que nos ha provocado la clase política. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el acuerdo político del 2013 entre el presidente Lagos y Pablo Longueira por el caso Mobgate? A eso me refiero. Como olvidamos fácilmente, cada vez se atreven más y más con su corrupción. No debemos olvidar. Por eso vamos a continuar con el próximo capítulo, con la segunda parte de El legado de Boric y sus amigues. Ahora vamos a ver este emotivo mensaje que publicó Johannes Kaiser en su canal El Nacional Libertario al terminar la jornada de la primera vuelta de la elección presidencial el domingo pasado. Escuchemos al líder. Aparte de eso, ¿qué es lo que se viene ahora? Hacer campaña. Hacer campaña, seguir peleando por Chile, acá en Chile, ir preparando los equipos parlamentarios Nacional Libertario, ir preparando también el centro de análisis legislativo y político del Partido Nacional Libertario, ir consagrando, o sea, confirmando o solidificando también el partido en sus estructuras centrales y regionales, en lo que son los tribunales regionales, todo ese tipo de cuestiones. Hay una cantidad de trabajo todavía muy grande que hacer para que en 2 años más apenas las municipales y en 4 años más de nuevo parlamentarias y presidenciales, para poder presentarnos entonces con otras espaldas también y dar una pelea incluso más
más dura que la que dimos en esta campaña, que le voy a decir una cosa, que para mí fue agotador y desgastante, muy, muy desgastante. Yo mañana voy al Congreso, sigo trabajando, entonces está la ley de presupuesto, me voy a apretar a este gobierno ahí donde más le duele, porque para eso fui elegido, por eso fui electo, y bueno, y esas son lo que se viene en el próximo tiempo, y cooperaremos en lo que podamos cooperar para que la señora Jara saque el peor resultado electoral de la historia. No porque me caiga mal personalmente, pero porque me cae muy mal su partido y me cae muy mal la extrema izquierda chilena, me cae muy mal lo que le han hecho a Chile, me cae muy mal el daño que le han hecho a la gente, me cae muy mal las relaciones de su partido con organizaciones criminales extranjeras, me cae muy mal. Entonces voy a apoyar a José Antonio por todas estas razones, y espero que ustedes me acompañen también en lo que es la solidificación de nuestro partido, darle espaldas potentes para ir a dar otras peleas más adelante, y bueno, y también ganar esta elección que se viene entonces en 3 semanas más, 4 semanas más al máximo. Qué presidente que nos perdimos, ¿ah? Por ahora. Bueno, kaiseristas, hasta aquí por hoy. No olviden regalarme un like, recomienda el canal con tus amigos. Pronto iremos en directo, necesito ganar más experiencia, así que paciencia por favor, porque no soy youtuber y mucho menos influencer. Visita las redes del Soldado Digital de Kaiser en TikTok e Instagram. Escríbeme para saber tu opinión, tus consultas, qué temas te interesen para que los analicemos. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo y recuerden esto. Vamos a ser el país que derrotó al comunismo 2 veces. Chile nunca va a ser comunista. Y eso no es un discurso de odio. Eso es tener amor y respeto por la patria. Por Chile. Chao, chao amigos.